A lo largo de la Segunda República se habían producido grandes divisiones entre las fuerzas de izquierdas. Anarquistas y comunistas, cuyas aspiraciones excedían en mucho las reformas que podía ofrecer la República burguesa, instaurada en 1931, protagonizaron diversas revueltas con centenares de muertos contra la política de los gobiernos socialhazañistas del primer bienio. Unidos todos contra las derechas en el Frente Popular de 1936 y contra la posterior sublevación militar, las divergencias no tardaron en aflorar de nuevo durante la guerra, convirtiéndose en una de las causas de la derrota republicana. ¡Tomar tierra! Divisiones internas en el bando republicano. Día 4, vienen desde Valencia, entonces el gobierno estaba instalado en Valencia, ministros de la CNT, la Federica Montseny, el García Oliver, hacer llamamientos por la radio para que la gente vuelva a sus casas. La reacción de los militantes es: los han detenido y les están obligando a decir eso. No se creen que incluso Marianet, el secretario general de la CNT de Cataluña, interviene en la radio y los militantes creen que han sido detenidos sus dirigentes y que se les obliga a hacer estos llamamientos a la calma. Con lo cual se pone en evidencia un cierto divorcio en las posiciones de unos y de otros. Cuando se inician las detenciones y se detienen algunos miles de militantes, no estamos hablando de pocas docenas, se dan paradojas fantásticas, ¿no? Por ejemplo, cuando García Oliver es ministro de Justicia en el gobierno Largo Caballero, crea los campos de trabajo que luego se utilizarán básicamente para reclusos republicanos. Irán muchos militantes, no deja de ser una paradoja, ¿no?, que militantes de la CNT acaben en los campos de trabajo que había creado un ministro anarquista. La paradoja no puede ser mayor. Y la cárcel modelo, que yo he estudiado un poco el tema, pues la cárcel modelo, buena parte de los militantes, hay un cambio de personajes que llenan, de presos que llenan la cárcel. Hay una galería, toda una galería de presos antifascistas. Y la CNT no hace nada. La famosa frase de Durruti en el verano del 36, de renunciamos a todo menos a la victoria, se la acabarán aplicando también otros dirigentes de la CNT, y todo ello contribuye un poco a explicar esta pérdida de presencia histórica de la militancia de la CNT a partir de mayo del 37. Los anarquistas ocuparon algunas posiciones el día 5, pero esa misma tarde empezaron a llegar tropas gubernamentales. El anuncio de la formación de un nuevo ejecutivo catalán, del que salió Aiguader, y la sustitución de Rodríguez Salas por el coronel Escobar permitió a los libertarios salvar la cara a la hora de seguir las órdenes de sus jefes y abandonar las barricadas. Todavía hubo algunos pequeños combates el 6 de mayo, pero el 7, con la llegada a Barcelona de más de 3.000 guardias de asalto, la situación podía darse por normalizada. Martí Bielsa, que reunía la doble condición de sindicalista de la CNT y militante de la JSU, utilizó ambas durante las jornadas de mayo para poder mantenerse en contacto con su familia. Yo cuando llegan los 8 de mayo, ya te digo, yo tenía entonces, no tenía 15 años. Tenía mi hermano mayor, que estaba en el Hotel Colón con las Juventudes Socialistas Unificadas. Era militante y estaba concentrado en el Hotel Colón, por lo que podía pasar. Mi padre, que estaba en la Consejería de Abastecimientos,
con Comorera, que era entonces el que estaba en abastecimientos, estaba en La Pedrera, que era el lugar que tenía esa consejería, también concentrado allí, no digo acuartelado porque no era concentrado allí. Y mi misión, porque mi madre estaba cerca del Hospital de San Pablo, y con mi hermano pequeño, mi misión era ir de un lugar al otro, del Hotel Colón a La Pedrera, y viceversa, y después ir a mi casa para dar noticias a mi madre de cómo estaba mi padre y cómo estaba mi hermano. Eso tenía como consecuencia que tenía que atravesar una serie de barricadas, cada una de un color. O sea, las barricadas del PUM y anarquistas. Cuando yo tenía que pasar por esa barricada y me pedían documentación, enseñaba el carnet de la CNT, que era rojo y negro. Y cuando era una barricada de la Guardia del Asalto con miembros del PSU, de la JSU, o simplemente ciudadanos, enseñaba el carnet de la JSU, el carnet rojo, que era, y me dejaban pasar tranquilamente. O sea, no tenía ningún problema. Hubiera tenido problemas si me hubiera equivocado de carnet, a lo mejor, ¿no? Pero no tenía ningún problema. El total de las víctimas mortales fue cerca de 300, de las que 2/3 partes eran anarquistas. En los meses siguientes, varios centenares de sindicalistas ingresarán en las cárceles de Barcelona. Con todo lo visto, nada tiene de extraño que los anarquistas perdieran mucho entusiasmo por defender la causa republicana, hasta el punto que el Comité Regional de las Juventudes Libertarias de Cataluña contestó a un grupo de 5 militantes de Fígols que querían ir al frente que en momentos en que la contrarrevolución quiere dar la estocada final al movimiento libertario, no es abandonando la retaguardia como se viven las ideas. De momento no organizamos más batallones y sí queremos organizar debidamente la defensa de las ideas anarquistas. Laborad en pro de la libertad. Esa es nuestra labor hoy que se ve amenazada por tantos fascistas y antifascistas. Tras los hechos de mayo, una de las cosas que hemos encontrado que he encontrado en la investigación es, en el archivo de Salamanca, es un plan de venganza de lo que yo creo que pertenece a las Juventudes Libertarias, que solo va firmado como CNT, 1937. Ellos llegan a hacer fichas en las sobre locales de otras organizaciones antifascistas, en las que dicen el número de militantes que tiene, ¿no? En cada pueblo pues dicen, de Esquerra Republicana pues tiene 200 militantes, en el pueblo de tal. Entonces preparan cuáles son las fuerzas que los anarquistas necesitarían para asaltarlo. Y bueno, al final la historia nos dice que no se llevó a cabo, pero bueno, ahí está la preparación de una venganza por los hechos de mayo. Los sucesos de Barcelona tuvieron importantes repercusiones para la evolución política de la zona republicana. En el Consejo de Ministros del 13 de mayo, los ministros comunistas Vicente Uribe y Jesús Hernández no se atrevieron a pedir la disolución de la CNT, pero sí la del POUM, que se había batido al lado de los anarquistas. Largo Caballero se negó, alegando que no se habían alzado contra la República, sino contra los comunistas, lo que dio lugar a que Uribe y Hernández abandonaran la sesión. Los ministros socialistas, encabezados por Prieto y Negrín, se manifestaron también contra Largo Caballero, lo que dio lugar a un nuevo ministerio dirigido por Negrín. La salida de los anarquistas del nuevo ejecutivo dio lugar a que su periódico más destacado, Solidaridad Obrera, publicase un editorial en que se afirmaba que en España se había constituido un gobierno contrarrevolucionario. En cualquier caso, y según ponen en evidencia las cifras dadas a conocer por Manuel Aguilera, tras los sucesos de mayo las tensiones internas del bando republicano costaron muchas menos víctimas que en ocasiones anteriores, no pasando de 70 los muertos habidos desde entonces hasta febrero de 1939. El aumento de la influencia comunista se notó de inmediato en el aniquilamiento del POUM, pues para los estalinistas del PCE su mera existencia era un desafío constante. El 16 de junio de 1937, por orden del comunista Antonio Ortega, director general de Seguridad, fueron detenidos 300 militantes del POUM,
número que en los días siguientes ascendió hasta 1000. Entre ellos se hallaban sus principales dirigentes, como Andreu Nin, secretario general del partido, Josep Rovira, comandante de la 29 División, y Julián Gorkin, implicado en la dirección de La Batalla, principal medio de comunicación de los poumistas. Que el trotskismo está predicando la revolución social y que está claro que el comunismo ortodoxo extremista, quiere oír hablar de todo menos de una revolución social en España mientras haya un conflicto armado. Esto también es conocido. Entonces, tanto la CNT como el PUM están predicando que no hay guerra sin revolución, y que, por tanto, el problema es los comunistas y los socialistas que han detenido la revolución. Nin era, hay que tener en cuenta, el hombre que más mítines y más escritos había hecho desde el comienzo de la guerra hasta entonces, predicando justamente el error de los estalinistas, de creer que aquí se podía detener la revolución y ganar la guerra. Entonces, claro, la eliminación de Nin es una oscura maniobra policíaca de hacer desaparecer a un dirigente que está incordiando mucho. Andreu Nin, fundador del POUM y secretario general de la organización, asistió el 16 de junio a la última reunión del comité ejecutivo del POUM. Ya se habían producido algunas detenciones, y cuando le advirtieron de que él mismo podía ser apresado, respondió: «No se atreverán». Fue detenido aquella misma tarde y trasladado a la prisión de Alcalá de Henares en una operación impulsada por el general Alexander Orlov, jefe del servicio secreto soviético en España, y ejecutada por funcionarios de policía a las órdenes del comunista Antonio Ortega, director general de seguridad, que no tardó en ser destituido por las presiones de Prieto y Zugazagoitia, indignados por las irregularidades cometidas por la policía en la detención de los miembros del POUM. Una orden de Zugazagoitia de registrar la sede del Comité Central del PCE con motivo de la desaparición de Nin no fue llevada a cabo porque los comunistas advirtieron a los policías de que no saldrían vivos si lo intentaban. Pocos días después, el propio Orlov, acompañado de un agente soviético y 2 policías de la Brigada Especial, le sacaron de la cárcel con la complicidad de sus guardianes y le trasladaron a un chalet en las afueras de Alcalá de Henares. Allí fue torturado durante días para conseguir que firmara una confesión sin que lograran su objetivo, por lo que fue ejecutado el 23 de junio. Los comunistas afirmaron que había sido liberado por agentes de la Gestapo disfrazados de oficiales de las brigadas internacionales. Bueno, yo creo que el proyecto de Stalin, y esto ya se dijo en su día, el proyecto de Stalin era hacer un gran proceso en Barcelona parecido a los procesos de Moscú. En el 36 se habían celebrado los famosos procesos contra la vieja guardia bolchevique, contra Zinoviev, contra Kamenev, contra Bukharin, donde todos se habían acusado como enemigos del pueblo. Esto le hubiera ido muy bien hacerlo en Barcelona, y que Nin hubiera reconocido ante un tribunal, como habían hecho los antiguos bolcheviques en la Unión Soviética, haber reconocido que efectivamente el PUM era un partido que estaba bajo el control de Franco y de los intereses alemanes, ¿no? La idea era, parece, todo apunta que es que los interrogatorios que le hicieron a Nini cuando empezó, incluso cuando se inventaron aquellos famosos documentos que demostraban, entre comillas, esta complicidad, Nin jamás, ni ninguno de los dirigentes del PUM reconoció esto como cierto. Parece que lo que no está claro es si el asesinato fue, digamos, fortuito,
fue a causa de la tortura a la que fue sometido para que declarase y al final las fuerzas lo dejaron, o, en fin, parece ser que también quedó tan maltrecho de los interrogatorios que dejarlo en libertad, como se estaba pidiendo desde muchos ámbitos, era poner en evidencia toda la trama que se estaba organizando. De tal manera era mucho más fácil asesinarlo y hacer desaparecer su cadáver, que es lo que finalmente se hizo, ¿no? Por toda España aparecieron pintadas que decían: «Gobierno Negrín, ¿dónde está Nin?», a las que los comunistas respondían: «En Salamanca o Berlín». El PUM había sido ilegalizado, porque había quedado demostrado que el PUM lo que quería era formar una situación que no se pudiera dominar. Los comunistas catalanes arremetieron contra el PUM. Y es verdad, yo he ido en un camión a cerrar locales del PUM. Íbamos, chavales de la JSU, íbamos a cerrar, sobre todo en Lleida, donde estaba más extendido y tenía más militancia, y íbamos a ir en camiones para cerrar, clausurar los locales del PUM. No con intención de matar a los del PUM, sino cerrarles los cantones. Era un partido ilegal y cerrarles los lugares que ellos tenían como sedes de sus partidos. Según Araquistain, durante el juicio seguido contra los demás jefes del POUM, Negrín presionó al presidente del Tribunal Supremo, Máximo Gómez, para que condenara a la máxima pena a varios de los procesados, pero este se negó a hacerlo. Los acusados permanecieron en prisión hasta que fueron liberados poco antes de que las tropas nacionales entraran en Barcelona a fin de que pudieran fugarse a Francia. La represión contra el POUM fue aireada por uno de los grandes escritores del siglo XX, George Orwell, que se había trasladado a España para luchar en sus filas, en las que aún se encontraba cuando se desató la persecución estalinista. Y esta experiencia le marcará hasta el extremo de que toda la producción posterior no se comprende sin su paso por la Guerra Civil Española. No se entiende 1984, donde reaparece indirectamente muchos aspectos de la Guerra Civil, o la rebelión en la granja. La rebelión en la granja no se comprende sin esta crítica radical a la que somete al estalinismo, que en definitiva es una crítica contra una determinada concepción del socialismo que él no solo no comparte, sino que rechaza de plano. Y el gran hermano de 1984 es Stalin, está clarísimo. En un momento en que toda la gran mayoría de la intelectualidad europea de izquierdas era procomunista, atreverse a una denuncia de estas características sin renunciar a los principios era tener valor. Era tener valor, porque ser antiestalinista cuando te estabas jugando la vida por serlo, no lo hacía cualquiera, ¿no? Y la prueba es que a muchos efectivamente les costó la vida ya en España, en la Guerra Civil, y luego, más tarde, ¿no? Del Partido Comunista, que cuenta hoy en las 22 provincias que tenemos en poder de los leales. El PCE siempre había sido contrario a las colectivizaciones y aún más al Consejo de Aragón, órgano mediante el cual los anarquistas las controlaban en la parte que ocupaban de esta región. En junio de 1937 se encargó a Rojo que preparara una operación militar para disolver el Consejo, para lo que echó mano de unidades comunistas. El 10 de agosto, la división de Lister se emplazó en los alrededores de Caspe, sede del Consejo de Aragón, y al día siguiente, la Gaceta de la República publicó la orden de disolución del mismo.
Sus principales dirigentes, incluyendo a su presidente, fueron detenidos. Se disolvieron las colectividades y se reimplantó el uso del dinero. El desánimo fue grande entre los anarquistas de este frente, lo que pudo contribuir al caos que tuvo lugar cuando se produjo la ofensiva nacional de 1938. Tras la caída de Cataluña, muchos dirigentes políticos y mandos militares pidieron a Negrín que abriese conversaciones de paz con el gobierno de Burgos, pues resultaba evidente que la guerra estaba perdida. El 16 de febrero mantuvo una reunión con los jefes del ejército en el aeródromo de los Llanos de Albacete, reunión en la que todos, menos el general Miaja, se mostraron contrarios a continuar la lucha, pues su único resultado sería un inútil derramamiento de sangre. Considerando que la resistencia no tenía sentido, el general Casado, jefe del ejército de centro, empezó a preparar un golpe contra Negrín y los comunistas que le permitiera llegar a una paz honorable con Franco. A principios de marzo, varios nombramientos de Negrín aumentaron el control del PCE sobre el ejército, lo que fue muy mal recibido por el resto de las fuerzas políticas. Los enfrentamientos de marzo de 1939 comenzaron en Cartagena, donde la llegada del teniente coronel comunista Francisco Galán para hacerse cargo de la plaza dio lugar a un alzamiento en el que los republicanos moderados fueron rápidamente desbordados por los partidarios de Franco. La flota, cuyos jefes estaban en contacto con Casado, se vio obligada a abandonar el puerto para no ser hundida por las baterías de los sublevados y acabó refugiándose en Túnez. Aunque los amotinados eran numerosos, apenas disponían de armas, por lo que la revuelta fue dominada con relativa facilidad. Del cerca de centenar de fallecidos, la mayor parte fueron prisioneros ejecutados por los comunistas. El 5 de marzo, a las 12 de la noche, Julián Besteiro, Segismundo Casado y Cipriano Mera daban a conocer ante los micrófonos de Unión Radio de Madrid el manifiesto de creación del Consejo Nacional de Defensa, en el que representantes de todas las fuerzas políticas, salvo los comunistas, se habían unido para rechazar la autoridad de Negrín. Trabajadores españoles, pueblo antifascista, ha llegado el momento en que es necesario proclamar a los cuatro vientos la verdad escueta de la situación en que nos encontramos. Como revolucionarios, como españoles y como antifascistas, no podemos continuar por más tiempo aceptando la imprevisión, la carencia de orientaciones, la falta de organización y la absurda inactividad de que da muestras el gobierno del doctor Negrín. De los 4 cuerpos de ejército que componían el ejército del centro, 3 estaban mandados por comunistas, por lo que su reacción no se dejó esperar. A las 15:30 del 6 de marzo, 5.000 hombres de la 8ª División entraron en Madrid y ocuparon buena parte de la capital. Una nueva batalla de Madrid acababa de dar comienzo, y el resultado fue que unos 250 antifascistas incrementaron el número de los caídos en enfrentamientos internos a lo largo de la Guerra Civil. Sobre pocos temas hay tanta unanimidad como sobre el perjuicio que sus divisiones internas supusieron para el bando republicano. Bueno, las diferencias entre los antifascistas yo creo que fueron una de las causas determinantes del desenlace de la guerra. No se puede estar 3 años luchando contra un enemigo tan fuerte como era el Ejército Nacional con una retaguardia en descomposición. Y las diferencias tanto afectaron a la retaguardia como al frente. Entonces, esos combates provocaron al menos 1000 víctimas, que son las que tenemos cuantificadas en la investigación, y luego un número incontable de heridos y otros huidos por miedo, la mayoría del POUM o incluso de la CNT y la FAI. Las divisiones políticas de la República fueron fatales. Fueron, a mi entender, y acabo de hacer un texto sobre ello, a mi entender fueron una de las causas claves de la derrota de la República. Las divisiones internas del bando republicano realmente fueron fundamentales en toda la lucha,
fueron fundamentales en la provocación de la guerra civil misma, pero también en la primera contestación a las luchas militares en la guerra civil, la dificultad primero en organizar un ejército eficiente, pero también en el modo de funcionar de ese ejército, que fueron fundamentales durante toda la guerra civil, y con las dos guerras civiles pequeñas dentro de la guerra civil máxima, es decir, la sublevación de los anarquistas y los pumistas en Barcelona en los llamados Hechos de Mayo, del mes de mayo del año 37, y luego finalmente en la rebelión anticomunista que tuvo lugar en Madrid en los últimos meses de la guerra civil y que fue lo que finalmente puso fin a la guerra civil misma. Los sucesos de Barcelona de mayo de 1937 y los de Madrid de marzo de 1939 son solo los dos episodios más espectaculares de las fuertes divisiones internas existentes en el seno de la España frente populista. La falta de unidad en las filas republicanas supuso una ventaja difícil de exagerar para el bando nacional, donde desde el 1 de octubre de 1936, con el nombramiento del general Franco como jefe del gobierno del Estado, y abril de 1937, con el decreto de unificación, todos los resortes del poder se hallaban en manos de la misma persona.